Bueno, buenos días a todos y a todas. Esta es una nueva clase de consulta de fundamentos de semiótica y de lingüística. La idea de estos encuentros es, bueno, revisar como las líneas más gruesas de los distintos textos de la bibliografía que vamos viendo y organizarnos en relación a nuestro trabajo. Así que, bueno, si les parece, hoy continuaríamos trabajando sobre estos estudios del discurso. Vamos a compartir las placas. Recuerden que todos los materiales nosotros los podemos encontrar en el aula, ¿no? Ay, ahí me equivoqué yo. Que me equivoqué de... Esperen un poquito. Bueno, vamos entonces a continuar trabajando con esto que habíamos empezado a pensar como diferentes posturas teóricas a propósito de los estudios del discurso, ¿sí? En verdad, bueno, decíamos que existía una visión formalista derivada del estructuralismo lingüístico, del estructuralismo saussuriano, que en verdad nosotros en este curso no vamos a prestar especial atención, pero sí vamos a estudiar esto que conocemos como una visión de tipo enunciativa, ¿no? Es decir, que parte de entender al lenguaje básicamente como una interacción. Esto es lo que estuvimos viendo con Ducrot, y que de alguna manera vamos a retomar a partir de los postulados de Benveniste esta noción enunciativa, ¿no? Es decir, tratar de pensar, bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando efectivamente utilizo el lenguaje? Cuando pongo la lengua en funcionamiento, como dice el autor y como vamos a leer en el texto de Benveniste, cuando la lengua se convierte en discurso. Entonces, lo que ahí el autor comienza a plantearse es, bueno, ¿qué es lo que ocurre en esta transformación, ¿sí? Que él la llama enunciación, y que sus unidades son los enunciados, ¿sí? De esto algo ya habíamos hablado en los encuentros anteriores. Bueno, hay toda una serie de autores que también esta corriente se la conoce como la corriente francesa de los estudios del discurso, autores como el mismo Benveniste, Ducrot, Kerbrad, Menguenot, que en verdad remiten de alguna manera a esa cuestión de pensar precisamente este fenómeno complejo que es el de la enunciación. Cuando yo hablo de enunciación, es esto, enunciar, hablar, qué es lo que ocurre cuando efectivamente utilizo el lenguaje, y básicamente estos autores lo que se van a plantear es, bueno, ¿en qué medida ese sujeto que habla está inscripto en el propio enunciado, ¿sí? Es decir, ¿en qué medida ese sujeto enunciador, ¿sí?, aparece de diferentes maneras en eso que enuncia? ¿Se entiende esto? Algo habíamos dicho también en el encuentro anterior, ¿sí? Y finalmente, que serían los últimos temas de nuestro programa, vamos a ver una visión más de tipo semiodiscursivo, materialista, dialéctica, que entiende precisamente al discurso como una interacción generalizada, donde esto que también estuvimos charlando en el encuentro anterior, donde los enunciados deben pensarse como eslabones de cadenas dialógicas, y son reflejos de esas interacciones, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con la visión enunciativa. Bueno, uno de los autores que es como un clásico dentro de, de, de estas corrientes de estudios del lenguaje es Emile Benveniste, ¿sí? Que nosotros también ya lo habíamos leído, ¿se acuerdan? A propósito
de un texto inicial. ¿Se acuerdan que leímos el de semiología de la lengua, que ustedes, bueno, trabajaron para el TP1? En ese curso de lingüística general, este autor comienza a reflexionar sobre este fenómeno que es el aparato formal de la enunciación, ¿no? Bueno, acá el autor lo que hace de alguna manera es definir qué es esto de la enunciación, ¿no? Dice básicamente que la enunciación es la puesta en funcionamiento de la lengua por un acto individual de utilización. El individuo se apropia del aparato formal. Cuando dice el aparato formal se refiere a la lengua, el sistema, la gramática, y cuando lo utiliza deja marcas o huellas de su propia subjetividad, ¿sí? Esto también algo habíamos estado hablando, es decir, que acá lo que plantean estos autores es que en verdad todo lo que yo digo, cualquiera sea ese enunciado, siempre va a estar marcado, siempre va a ser producto de una enunciación. ¿Se entiende este concepto? Sí, sí. Es decir, que todo lo que yo digo siempre es subjetivo. ¿Sí? ¿Por qué subjetivo? Porque es este proceso, ¿no? Es decir, dice, la enunciación es la puesta en funcionamiento de la lengua por un acto individual de utilización. El individuo toma la lengua, ¿sí? Ese sistema, ¿se acuerdan que lo habíamos visto tanto en Saussure como en Chomsky, como un sistema cerrado, regulado, etc.? Ese individuo se apropia, lo toma, y en esa apropiación y en esa puesta en funcionamiento deja marcas, huellas, ¿sí? Que son propias de ese individuo, que de alguna manera da cuenta de esa subjetividad, ¿sí? Lo que estamos viendo entonces es que estas teorías de alguna manera destierran esa idea de discurso objetivo, ¿no? Porque parte desde otro lugar, parte de pensar que el discurso siempre es subjetivo, siempre está marcado por ese sujeto enunciador, ¿sí? A veces esas marcas son más visibles, otras veces son menos visibles. En el caso, imagínense esto, cómo se complejiza cuando yo analizo o pienso formaciones discursivas más complejas que una charla cualquiera, no sé. Cuando tomo en cuenta, por ejemplo, el discurso político o el discurso de la información, ¿no? Es decir, cuando tomo en cuenta, bueno, ¿qué es lo que dicen los medios acerca de un hecho en particular? ¿Se acuerdan que les había pedido que empezáramos a pensar en algún corpus, ¿sí? Es decir, cómo un mismo hecho de la realidad es dicho, es mencionado, es semiotizado de manera diferente por diferentes enunciadores. ¿Se entiende este concepto? Profe, es como los medios de comunicación, cómo da la noticia Clarín y cómo da la noticia Página 12 de repente. Tal cual. Es decir, un mismo hecho de la realidad, ¿sí? Un mismo, diríamos en términos metafísicos, un mismo fenómeno, ¿sí? Al nombrarlo lo significo, ¿sí? Al nombrarlo le asigno sentido. Ojo con esto, ¿eh? Al nombrarlo, me estoy instalando yo como sujeto enunciador en un determinado lugar. Claro. ¿Y cómo me instalo yo como sujeto enunciador en un determinado lugar? De acuerdo a las opciones que realizo.
tanto en cómo nombro, por ejemplo, a quiénes son los participantes, cómo nombro el evento en sí, la acción en sí, ¿sí? Cómo califico esas situaciones, ¿sí? Cómo doy cuenta de, bueno, en qué espacio, en qué tiempo, en qué circunstancia ocurre eso que estoy describiendo. Fíjense que en todos estos casos hablo de opciones, ¿sí? Es decir, ¿qué significa que son opciones? O vamos al revés. ¿Hay una única manera de contar los hechos? No, 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 depende de los intereses del ahí medio al está, cual se esté. ahí está. Y es eso lo que estos autores empiezan a pensar teóricamente y empiezan a observar algo que es interesantísimo, que esas diferencias, que esas marcas, que esas maneras de incidir en el significado del texto no es intrínseco del propio texto, sino que tiene que ver con estas elecciones, ¿no? Es decir, tiene que ver con cómo ese sujeto enunciador selecciona de una multiplicidad de opciones. Por eso, un mismo hecho parece como que pasaron dos cosas distintas. Bueno, ahí dice Facu, sí, diferentes posturas y cosmovisiones, tal cual. Pero acá lo que nos interesa es que esas diferentes posturas y cosmovisiones van a estar dichas, ¿sí? Van a estar nombradas, y esos mecanismos son en principio lingüísticos, que son los que nos están interesando analizar, pero también semióticos, ¿sí? ¿Por qué también semióticos? Porque en verdad cuando, no sé, un hecho aparece no solamente dicho, sino que aparece acompañado de imágenes en movimiento, con determinada música, va creando determinados climas, ¿no? Y eso es semiotización de ese hecho. ¿Se entiende esto? Y por supuesto que nosotros lo que tratamos de pensar es que esas elecciones nunca son ingenuas, sobre todo en medios de comunicación, ¿no? Es decir, son absolutamente intencionadas. Lo mismo ocurre en el discurso político, es decir, tienen una verdadera intención que en el discurso político, ¿cuál va a ser? ¿Qué es lo que nos están tratando de decir cada uno de los candidatos en los spots publicitarios? Que los votemos. Ahí está, votame, ¿sí? Y te dice votame, algunos lo dicen en forma explícita, pero en verdad lo dicen a partir de ¿qué? De lo que están nombrando, ¿sí? De los Como, focos, de los temas que focalizan. ¿Se entiende esto? Sí, sí, profe. Por eso es sería como un discurso más argumentativo, digamos. bien, es decir, acá lo que vamos a ver que la argumentación es una manera de organizar el discurso, ¿sí? De hecho, el discurso político es argumentativo, es decir, tiene una base argumentativa muy importante, ¿sí? Porque es la que de alguna manera te está diciendo que adhieras o no a tal o cual postura, ¿sí? Y cada candidato, en verdad, cada postura política va a como focalizar, visibilizar, poner mayor atención a determinados temas en detrimento de otros, ¿no? Que dan cuenta de, bueno, cuál es su postura, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que nos interesa desde estas visiones es que son elementos discursivos, ¿sí? Es decir, nos interesan a partir de que son dichos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a avanzar un poquito más. Bueno, el hablante se apropia de la lengua a partir de la utilización del lenguaje
de la utilización de índices específicos. Ojo acá, que esto es interesante, ¿no? Es decir, porque estos autores sostienen que en la misma lengua hay una serie de herramientas que me permiten dar cuenta de eso que se señala como el aspecto indicial del lenguaje. Es decir, que hay toda una serie de elementos del sistema lingüístico que me van a permitir reconstruir de alguna manera la situación de enunciación en el enunciado. Es decir, de otra manera lo puedo decir esto. Cómo las características de la situación de enunciación aparecen en un enunciado. Cuando yo me refiero a las características de la situación de enunciación, tiene que ver al momento en que ese enunciado fue dicho, ¿no? Nosotros lo que analizamos son representaciones de esa situación de enunciación. Y básicamente nuestras unidades de observación son los enunciados. ¿Y qué es lo que buscamos en esos enunciados? Por ejemplo, determinados índices. Índices que pueden ser categorías gramaticales, como las que aprendimos en la escuela, ¿no? Pronombres personales, tiempos verbales, adverbios, determinados adjetivos, etcétera, que son los que de alguna manera revelan o develan esa presencia del sujeto enunciador, ¿sí? ¿Se entiende esta noción de aspecto indicial del lenguaje? Yo me perdí un poco, profe, ¿lo podría repetir? Dale, vamos de nuevo. Sí, porque es interesante. Si yo te digo, hoy estoy realizando la clase desde mi casa, ¿sí? Ese es un enunciado. Ahora, hoy, ¿cuál es el referente de hoy? ¿A qué me refiero con hoy? ¿Cuándo acontece el hoy? Ahora, en este En el momento, momento. profe. En este momento, es decir, hoy sería, ¿hoy qué día es? ¿9? Sí, 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 9. 9 de noviembre. Hoy es 9 de noviembre. Es decir, que hoy es un elemento indicial, un aspecto indicial del lenguaje. ¿Por qué? Porque me da cuenta de qué cosa, de una ubicación temporal, ¿sí? Es decir, de una ubicación espacio. Hoy, por ejemplo, estoy dando clases desde aquí. ¿Y dónde es aquí? O el lugar donde está ese sujeto que enuncia, ¿sí? Es decir, entonces, y volviendo a estas cuestiones más teóricas, estos autores sostienen que el hablante convierte la lengua en discurso a partir de índices específicos que me dan cuenta de quién está hablando, a quién le habla, en qué espacio, en qué tiempo, ¿sí? Es decir, que dan cuenta de lo que se conoce como la situación de enunciación, que sería, Perfecto, gracias. ¿se entiende? Es decir, ¿cuál es la situación de enunciación? El aquí, el ahora y quiénes son los que intervienen en esa situación de enunciación, ¿sí? Es decir, la situación de enunciación está vinculada a lo contextual. ¿Se entiende esto? Sí, ahora con el ejemplo es mucho más claro, profe, gracias. Claro, dale. Entonces, estos autores lo que tratan de ver es en qué medida esos índices del lenguaje me dan cuenta de estas situaciones de enunciación, ¿sí? Todos estos temas están muy desarrollados en el texto de Kerbrat, perdón, en la bibliografía ustedes tienen el texto de el manual ese de Toussaint, ¿no? Sí. Todos estos, incluso te da cuadritos de cuáles pueden ser estos elementos indiciales, es decir,
todos los pronombres personales. Hoy no me siento bien. ¿Quién es quién es me? Soy yo, ¿no? El que habla. Ahora, hay elementos que, de acuerdo a quién sea el que está hablando, van a tener características propias, ¿no? Es decir, que establecen su referencia en relación a quienes son los participantes de la situación de enunciación. Es decir, entonces, lo que intenta hacer Benveniste es precisamente dar cuenta del aparato formal de la enunciación, algo así como establecer cuáles podrían ser esos elementos que conforman el aparato formal de la enunciación, es decir, cuáles son esos elementos teóricos que precisamente yo los puedo rastrear en una situación de enunciación, ¿sí? Y que, insisto en esto, ¿no? Es decir, dan cuenta, revelan, posicionan al sujeto enunciador. Y acá aparece otro de los fenómenos que también ya veníamos trabajando y estudiando, que significa esto de que en cuanto el individuo se declara locutor, es decir, habla y asume la lengua, ¿qué es lo que hace? Implanta siempre a un otro. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos, creo que en el encuentro anterior, de ese carácter dialógico que tiene el sistema lingüístico? ¿Qué significa esto de lo dialógico? Que yo cuando hablo instalo siempre a un otro, ¿sí? Ese otro, precisamente, es esa segunda persona, es a quien yo le hablo. Ese otro puede estar de manera explícita o implícita dentro del mismo discurso, ¿sí? Bien. El locutor toma la lengua por instrumento y en esa relación determina los caracteres lingüísticos de la enunciación. ¿Se entiende esto? ¿Se va entendiendo esto un poquito más? Bueno, vamos a avanzar un poco entonces sobre esta definición del aparato formal de la enunciación. Fíjense, acá tenemos un cuadrito, ¿sí? Por un lado, la enunciación, ¿no? Dice, condición contemporánea de aparición del enunciado, es decir, es lo situacional, el momento en que lo que ocurre en esa situación de enunciación, ¿sí? Algo que nosotros tal vez lo hemos visto como lo contextual, ¿no? La situación, la condición contemporánea de aparición del enunciado. La enunciación, como decíamos hace un ratito, es esa puesta en funcionamiento de la lengua. Esa puesta en funcionamiento de la lengua, los productos de esa enunciación son los enunciados, ¿sí? La enunciación es la puesta en funcionamiento de la lengua. Los enunciados son productos de esa situación de enunciación, ¿sí? Todo lo que nosotros leemos en los medios son enunciados. ¿Se entiende esto? Que responden a una determinada situación de enunciación. No sé, si por ejemplo están en papel o son digitales, si pertenecen a un medio como Clarín o Página 12 o La Nación, todos esos elementos forman parte de la enunciación. El enunciado es el producto efectivamente realizado. ¿Hasta ahí estamos? Por un lado la enunciación y por otro lado el enunciado, ¿sí? Que sería el producto en sí, el texto, ¿sí? Lo que podríamos pensar, no sé, lo lingüístico específicamente, las oraciones, etcétera, etcétera. Ese enunciado, ¿sí?
tiene marcas, huellas, ¿sí? Improntas de ese sujeto enunciador, ¿sí? Por eso, dice acá en el texto, bueno, algunos autores llaman deícticos, ahora vamos a ver un poquito más, con mayor detenimiento, esos elementos son los que me marcan la posición de enunciación, ¿sí? Es decir, son los que dan cuenta de cuál es la intención de ese sujeto enunciador frente a lo que está diciendo, ¿sí? Y esas marcas son marcas lingüísticas. Que yo nombre de determinada manera a determinado actor social es una manera de marcar mi enunciado. Como Creo cuando se que dice piqueteros o manifestantes, por ahí ejemplo. está, esa sería, ¿no? Vos fíjate, eso es una marca de esa situación de enunciación, ¿sí? No es lo mismo manifestantes que piqueteros. Piqueteros tiene como un dejo estigmatizante o peyorativo o de valoración, etcétera, ¿sí? Sí, perfecto. Ahí es donde estos autores resaltan estas condiciones de aparición del enunciado. ¿Se entiende esto un poquito más? Vamos a avanzar. Entonces, dice, se trata de una subjetividad para este autor construida en el interior de la propia lengua, ¿sí? Ojo con esto, porque hay toda una serie de autores que plantean que estas marcas subjetivas son intrínsecas al sistema lingüístico, ¿sí? Y hay otros autores que dicen que en verdad es en el contexto más amplio de lo lingüístico que se encuentran esas marcas, esas improntas, esas cargas valorativas, etc. Bueno, para Benveniste, por ejemplo, existen por lo menos 3 marcas, ¿sí? En la lengua que dan cuenta de que el sujeto se constituye en el interior de su propio discurso. Por lo menos dice las 3 marcas más evidentes, ¿no? Y entonces, por un lado, habla de esa relación yo-tú, ¿sí? Es decir, de quién habla y a quién le hablo. Y cómo eso está marcado lingüísticamente. Insisto mucho en esto, ¿no? Es decir, que son marcas que se dan en el interior del enunciado, pero que además son marcas lingüísticas, ¿sí? Que tienen que ver con la propia lengua, ¿sí? En la polaridad yo-tú. ¿Cuál es la polaridad yo-tú? Esto que decíamos hace un ratito, la diferenciación entre el que habla y a quién le habla. ¿Se entiende esto? ¿Cómo lo que yo me tengo que hacer preguntar cuando trabajo desde estos lugares es cómo aparece el que habla en el discurso, ¿sí? ¿Cómo aparece ese yo en el discurso? ¿Cómo aparece inscripto ese yo en el discurso? Tal vez un ejemplo que quizás les quede más claro es, no sé, como Maradona hablaba en tercera persona, ¿no? El Diego, cómo se distanciaba de ese sujeto hablante al decir el Diego, ¿no? Es decir, esa utilización de la tercera persona. Después, la otra cuestión que trabaja y que dan cuenta de estas marcas tiene que ver con lo que se llama el conjunto de deícticos, ¿no? Que los deícticos son elementos indiciales, ¿no? Elementos que para establecer cuál es la referencia, tienen que tener en cuenta elementos de la situación de enunciación.
esto que decíamos hace un ratito, ¿quién habla? ¿A quién le habla? ¿En qué situación? ¿En qué momento? ¿En qué espacio? Por eso dice que son formas vacías que se llenan de significados en el acto de la enunciación. Porque esto que decíamos hace un ratito, ¿cuándo es hoy? Hoy siempre está vinculado a la situación de enunciación, ¿sí? Hoy, ¿cuándo es? Dijimos que hoy era 8, ¿no? 8 de 9. noviembre. 9, 9 de 9, noviembre. 9 de noviembre. Disculpen, 9 de noviembre. Pero si yo digo hoy, mañana, ¿qué va a pasar? Ya hoy no va a ser 9 de noviembre, sino que va a ser 10 de noviembre. ¿Se entiende esto? Es decir, que hay palabras dentro del sistema que van variando de acuerdo a cuáles sean esas condiciones de enunciación. Lo mismo que mañana, ¿no? Es decir, las temporales. La semana que viene. ¿Cuándo es la semana que viene? A partir de hoy. O sea, hay que tomar Claro, referencia hoy. ahí está. Es decir, que en verdad es la situación de enunciación la que te ancla la referencialidad de ese enunciado. ¿Se entiende esto? Que hay toda una serie de elementos en la lengua que solo son entendidos en relación a la situación de enunciación. ¿Esto qué es lo que hace? De alguna manera descree de que las palabras tienen un significado único e irrevocable y absoluto y objetivo, sino todo lo contrario, que en verdad es la situación de enunciación, en muchos casos, la que le otorga sentido a las expresiones lingüísticas. Fíjense Profe, que, hay un ejemplo, el sábado pasado se hizo la Marcha del Orgullo sí, y pasó el camión de la coalición ARI y Juntos por el Cambio con un cartel que promovía la ley de integral trans y el cupo laboral trans, cuando todos sus diputados y diputadas votaron en contra sobre esa ley. bueno, ahí está, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que pensar es, bueno, esto que venimos de alguna manera repensando a nivel teórico, ¿no? Es decir, bueno, cómo lo que yo digo no es solamente lo literal, sino que tiene que ver con esa producción de sentido que se da en relación al momento en que lo digo, al contexto, a la situación, etc. Esta relación compleja, y que decíamos que en muchos casos es dialéctica, entre el texto y el contexto, ha sido estudiada desde distintos lugares, ¿sí? Uno de esos lugares es este que estamos presentando, que tiene que ver con la enunciación, que tiene que ver con la selección que yo hago de determinados elementos dentro del mismo sistema, ¿sí? Y estos autores empiezan a ver que hay múltiples elementos lingüísticos, como por ejemplo yo, tú, nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Por ejemplo, si yo digo, bueno, nosotros dentro de un rato vamos a almorzar. ¿Quiénes somos nosotros? Y depende, si no estás hablando a nosotros exclusivamente, es a los que formamos parte de este curso. Bueno, ahí está, ¿no? Es decir, cómo ese nosotros va Pero a también, adquirir determinadas referencialidades de acuerdo a cuál sea esa situación de enunciación. pero al mismo O tiempo puede ser fíjate, las personas que te acompañan en tu casa. ahí está. Pu- Claro, O puede ser nosotros, no sé, si te digo, nosotros dentro de un ratito tenemos una reunión, puede ser un exclusivo, ¿no? Nosotros los profesores, etcétera, ¿sí? Vos fíjate en ese ejemplo que vos traías, ahí sería interesante, bueno, ¿cuáles son esos nosotros? ¿Cuánto adhieren esos nosotros a eso que publicitan en ese cartel que esgrimían en ese acto en particular, ¿no?
¿Se entiende? Y Sí, sí, cómo, tal cual. Es eh, 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 conveniencia, digamos. claro, Responde y al bueno, contexto. ahí está, y cómo ese nosotros se va como readecuando y va adquiriendo, que esto es lo interesante, referencialidades de acuerdo a cuál sea esa situación de enunciación. Y el caso de nosotros es interesante. Bueno, cuando en el discurso político, no sé, el que está hablando habla de nosotros. ¿Quiénes son los nosotros en el discurso político? Los adherentes, a los que vos te estás dirigiendo, ¿sí? Eso es uno de los elementos más estudiados dentro del discurso político, ¿no? ¿A quién le habla el que le está hablando? Que incluso Lindo en sería que le hablesen a todos y todas de verdad, ¿no? Pero siempre se le habla a la persona que es afín a sus ideologías, bien, creo. o en algunos casos también a quien intenta, es decir, quien no está al que no está del todo convencido también le habla, ¿no? En muchos casos. Sí, Eh, o quizás también pienso en la época cuando Cristina era presidenta, que la criticaban por la cantidad de cadenas nacionales que hacían, pero era la única forma de llegar a todas las personas del país que tenía ella por esta pelea que había con los monopolios mediáticos, ¿no? bueno, ahí lo que nosotros tendríamos que repensar es bueno, ¿cómo aparecen esos otros en lo discursivo, ¿sí? Más allá de esta cuestión que vos señalás, que ya es más contextual, ¿no? Si es una cadena o no, o cómo lo materializa ese discurso. Acá lo que nosotros estamos tratando de pensar es cómo aparece ese otro en el discurso. Vos fíjate, o fíjense todos, ¿no? O pensemos esta idea de que en verdad hay una reflexión lingüística interesante a partir del inclusivo, ¿no? Del lenguaje inclusivo. Es lo mismo decir hola, hola a todos y a todas y a todos, a todes, a todos. ¿Qué es No, lo que no, pasa ahí? se va incluyendo cada vez más a los Bien, diferentes sujetos y entonces, sujetas de la nos, sociedad. nos resulta interesante para estos temas que estamos pensando, porque en verdad, esto que yo decía hace un ratito, ¿no? Hola a todos es un saludo, ¿no? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, de acuerdo tal vez a cuál sea la forma en que yo incluya al otro, ¿sí? A partir de lo que digo, me voy a instalar en un determinado constelación de sentidos, o no. Y el otro va a decir, utilizas ¿Se entiende esto? Es decir, como que son marcas absolutamente lingüísticas, más allá de lo gramatical, de que si lo admite o no la lengua, etcétera, etcétera. Son posicionamientos, no sé, fantásticas son esas discusiones entre las chicas estas del Colegio Nacional y Feynman, ¿no? Sobre este tema. Seguro que las vieron, ¿no? Sí, 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 sí. ¿No? Es decir, eh, Ofelia Fernández salió de ahí, ahora es legisladora. claro, bueno, Ofelia Fernández fue una de las primeras que se ponía a discutir con Feynman a propósito del lenguaje inclusivo, no sé, y de otros temas, de, qué sé yo, de las Profe, amonestadas. perdón. Sí, Es que en la escuela, en el contexto escuela, yo que soy parte de la educación, en el contexto escuela, en el cuaderno de comunicaciones se ponía señores padres. Cuando hacen reuniones están, hola mamis y sí, padres, o sea, en la escuela el tema de la lingüística, de las palabras, o sea, juega un papel muy importante. Y teniendo chicos enfrente es obvio que te van a discutir y te van a, o sea, o sea, el lenguaje está muy en juego en la escuela, el contexto escuela. Yo que soy parte de la escuela lo veo siempre, y es verdad, es solo del posicionamiento, porque no es lo mismo decir hola a todos que hola a todas, todes, todes, porque es diferente. Y ya les digo, en una reunión en una reunión de padres, no es lo mismo decir buen día padres, porque también hay madres, o sea, se juega mucho cuando uno dice la palabra. bien.
precisamente es eso, Martina, lo que están tratando de pensar estos autores a nivel teórico, ¿no? Es decir, que yo cuando hablo, cuando enuncio, tengo una multiplicidad de posibilidades, ¿sí? Ahora, cuando selecciono una, me instalo en un determinado lugar. Y sobre todo en ese tipo de discursos, ¿no? Como puede ser el discurso escolar. Yo les cuento así una anécdota. eh, por mucho tiempo estuve trabajando en un instituto de formación docente donde se preparaban a las futuras maestras, ¿no? Y bueno, y hay algunos clichés que hay que desnaturalizarlos, ¿no? Es decir, esa de hola mamis y papis, ¿viste? Vos a un señor de 40 años no le decís papi por la calle, porque además si le decís papis en la calle, qué sé yo, te va a mirar por lo menos feo. Y bueno, ¿y por qué esa como naturalización de determinado tipo de lenguaje? Se ríe Silvana, pero bueno, pero es eso, ¿no? De eso se trata, ¿no? Y en el colegio se daba como que era natural que yo tratara de mami, papi, o qué sé yo, o de abuela, no sé, cuando va una persona mayor a un hospital y dice, bueno, qué sé yo, ¿por qué te llaman abuela o no sé qué? No sé si tenía ganas que te llamen de esa manera o no. Y acá lo que nos interesa es esto. En las opciones que yo tengo de invocar al otro, de nombrar al otro, que seleccione uno y no otra, me instalo en un determinado lugar. Y además, profe, ahí hay como también una lectura de signos, ¿no? Si vamos un poco más a la construcción de los estereotipos. Es como que Absolutamente, estamos ¿no? todo el tiempo leyendo las corporalidades y las expresiones de géneros de los demás. Entonces es como que asumimos determinados roles en la sociedad, así como decís vos que hay mamis, hay papis, hay abuelas, y de repente una mujer adulta, mayor, no es abuela, nunca No tuvo es hijos, hijas. abuela, qué sé yo. Mi mamá se enojaba mucho cuando les decían abuela, y tenía un montón de nietas, pero no, viste, yo no soy tu abuela, le decía al señor que la atendía en el hospital. Qué sé yo, nada. Pongo estos casos extremos para ver cómo muchas veces estas cuestiones están muy naturalizadas y muy internalizadas, ¿no? Bueno, toda esta cuestión que señala Facu de los cuerpos y de cómo, no sé, de alguna manera se naturalizan determinadas maneras de nombrar, etcétera. Y bueno, y seguramente Martina debe tener un montón de anécdotas de cuestiones que pasan en la escuela que por suerte creo que de a poquito es como que se van como repensando estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, todo lo que se conoce como bullying y grooming en las redes, etcétera, etcétera, en verdad son usos abusivos del propio lenguaje, ¿no? De manera de denostar al otro, de insultarlo, y todo eso es producción de sentido, ¿sí? Eso no está de manera intrínseca dentro del signo, esto que decías recién, ¿no? Es decir, no es un signo que por sí mismo, no sé, gordo no significa que sos un desgraciado y que sos el mal visto de la clase, el que recibe todas las burlas, etc. En verdad, aparece como insulto de acuerdo a cual sea esa situación de enunciación en que ese signo aparece. ¿Se entiende esto? Sí, sí, perfecto. Intrínsecamente no tiene esas valoraciones, ¿sí? Claro, depende del contexto y de cómo se diga. Ahí está. Ahora lo que estamos haciendo es precisamente como la palabra contexto es tan amplia como, ¿vieron? Decíamos, como comunicación, como lenguaje, etcétera, lo que estamos tratando de pensar es, bueno, estas cuestiones, cómo han sido estudiadas teóricamente desde distintos lugares, ¿no? En el caso de la enunciación, esto que decíamos a nivel teórico, la enunciación es la puesta en funcionamiento de la lengua por un acto individual de utilización, ¿no? El individuo se apropia del aparato formal, es decir, toma todo ese sistema, lo usa, y cuando lo usa deja marcas, huellas, ¿sí?
estas huellas son las que me dan como un registro de esa situación de enunciación, y que yo las leo, ¿no? Leo en este sentido, en el sentido bien amplio, en el sentido de asignar sentido a lo que digo, ¿no? Cuando las leo, le doy un significado, en términos más teóricos todavía. Cuando yo estoy hablando, estoy semiotizando el mundo, ¿sí? Y les cuento cuando lo hacen los medios de comunicación, porque ahí es absolutamente intencional esto de generar determinado sentido. No sé, ayer a propósito de ese caso así tan terrible de Ramos, bueno, decían de las cosas que decía el padre de la... pero claro, ¿cómo no va a decir cosas terribles en un momento terrible? El tema es, bueno, ¿cuáles son las elecciones de eso que yo quiero mostrar, decir, nombrar frente a un hecho complejo como es un asesinato y dramático como puede ser un asesinato, ¿sí? Cuando yo hablo de prensa amarilla, ¿qué es una prensa amarilla? La sensacionalista, la que exagera, Ahí está. ¿Exagera en qué? En esa utilización del lenguaje, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo es que esas categorías de sensacionalista, de amarilla, etcétera, se dan a partir de qué? A partir de un uso determinado del lenguaje, ¿sí? Bien, entonces, para este autor que estamos revisando, existen por lo menos 3 marcas, que son la polaridad de las personas, el conjunto de ícticos, la temporalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo presente siempre se define en relación a la situación de enunciación, ¿no? Es decir, el tiempo presente no hay modo de definirlo sino por referencia al acto de enunciación. El que habla inaugura el presente y en función de este eje se organizan los otros, ¿sí? Por eso es interesante ver cómo el tiempo verbal es también deíctico. El tiempo verbal depende básicamente de esa situación de enunciación, ¿sí? Todo lo que nosotros aprendimos en la escuela como tiempos verbales son tiempos, son marcas de esa temporalidad, ¿sí? Bueno, precisamente lo que hace este autor es plantear una fundamentación lingüística de la subjetividad, ¿sí? Es decir, fíjense, dice que el lenguaje es subjetivo, ¿no? Y lo que nos interesa siempre es rastrear a partir de lo dicho en el propio enunciado. Y la significación precisamente se va a constituir en ese proceso de enunciación que podemos reconstruir a partir del enunciado y del acto de enunciar, ¿no? Todas estas cuestiones que todas estas dimensiones que estamos tratando de pensar. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿En qué circunstancias? ¿No? El conjunto de estos dos planos es lo que, es decir, entre el enunciado y la enunciación, es lo que va a llamar discurso el autor que estamos pensando. ¿Se va entendiendo esto? ¿Se va entendiendo este posicionamiento? Hay que sí, ¿no? Hay que revisar los materiales. Yo les había pedido si no podían empezar como a construir un corpus de análisis. No sé si alguien quiere, si alguien pudo avanzar sobre el tema, si quieren preguntar algo, si eligieron algún tema sobre el cual les gustaría armar ese corpus. Yo no lo hice, profe, pero estaba pensando en el hecho de la semana pasada cuando Macri tiró el micrófono de C5N y lo rompió en el agua, y Bien. cómo lo abordaban dos medios ideológicamente opuestos, ¿no? Bueno, ahí está. Es decir, hay un hecho de la realidad, ¿sí?
que ¿cómo lo podés nombrar a ese hecho de la realidad? ¿Violencia? Sí, podría ser o la agresión de un expresidente a un cronista, un caso de violencia, no sé. Fíjense que ahí cuando lo nombro, lo estoy significando, ¿sí? Ya le estoy dando una determinada consideración. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bien, es decir, que hay un determinado hecho de la realidad, entonces yo busco cómo eso fue dicho en distintos medios. Bien, después habría, porque ojo con esto, porque nosotros hacemos análisis sobre lo que efectivamente se dijo, no lo que me parece que dijeron, lo que creo que dijeron, sino lo que efectivamente se dijo. Por eso trabajamos con unidades como los enunciados. ¿Alguien más pensó para este segundo trabajo esta construcción del corpus? Yo justo había visto una noticia en La Nación que decía la paradoja petrolera, y decía que la industria está en su mejor momento, pero espera un futuro sombrío. Y me llamó la atención porque, o sea, dicen está en su mejor momento, pero ya como que la tiran más abajo diciendo, Estamos bien, pero vamos mal. claro. Sí. Bueno, es muy interesante esas construcciones, ¿no? En verdad es muy interesante porque estos medios masivos se instalan en determinados lugares de la discusión, de la polémica, ¿sí? Y funcionan como verdaderos actores políticos, ¿no? Es decir, hoy por hoy, cualquiera de estos medios hegemónicos están produciendo sentido, y precisamente una de las cuestiones que nosotros trabajamos a nivel teórico, tanto teórico como analítico, es en ver, bueno, por qué eso que dicen esos medios es aceptado, es creído, ¿sí? Por determinados sectores, por determinados otros actores sociales, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hay en esas formaciones discursivas, en esos enunciados que hacen que se acepten, ¿sí? Profe, una pregunta. Eso se relaciona con el concepto de hegemonía, ¿no? Tal cual, sí, ¿no? Es decir, esa de hegemonía, y no sé, hay expresiones, así que son como muy interesantes de pensarlas, ¿no? Esto, no sé, los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra, por una puerta giratoria, se embarazan para cobrar planes, ¿no? Es decir, cómo esos determinados enunciados, ¿sí? Se convierten, no trabajan, ¿sí? Y cobran plan, etcétera. Bueno, cómo se van convirtiendo, se van sedimentando, se van dando aceptabilidades, y cuando vos te las pones a pensar analíticamente, te das cuenta que las argumentaciones son totalmente difíciles de sostener, incluso esto que vos decís, ¿no? Es decir, que en verdad dan cuenta de determinados discursos hegemónicos, que va a ser el próximo tema que vamos a trabajar, ¿no? Es decir, bueno, acá estamos viendo en la parte de Benveniste esta cuestión de cómo en los enunciados aparecen esas huellas o marcas de subjetividad. Pero también, que eso es la próxima lectura, yo ahora la voy a poner la voy a visibilizar, no sé si me quedó visible o no, la de la semana que viene, así ya tenemos todos los materiales, porque ahí es muy interesante como esto que plantea otro autor que leemos, que es Saint-Genot, cómo lo que yo digo en un momento determinado es absolutamente histórico y tiene validez dentro de ese momento, ¿no?
esto que comentábamos, creo, también en las clases anteriores, cómo determinados discursos de derecha hubieran sido impensados en otro momento, y sin embargo, y no solamente acá en la Argentina, sino que son a nivel global, ¿no? Es decir, cómo determinadas cuestiones, incluso que, bueno, ahora se llaman discursos de odio, de violencia, en verdad es de negación del otro, siempre existió, ¿no? Cómo tienen como cierto permitido para ser dichos, ¿sí? Y en otro momento, no. Era como impensado decir ese tipo de cosas. ¿Sí? Profe, yo me había confundido y leí ese texto, por eso justo le pregunté eso. Ah, Paula, bueno, viste que ahí te aparecen todas estas cuestiones, ¿no? Claro, claro, a mí me llamó mucho la atención inclusive el hecho que el texto habla como que inclusive en esa misma hegemonía, que es como es eso que unifica todo lo que se puede decir, lo que existe y deja de lado eso que en esta hegemonía no existe, entre comillas, ¿no? Porque existe pero no se lo nombra, digamos. Me llamó la atención esta idea de que inclusive en esta hegemonía es donde existe aquellas oposiciones, digamos, que puede haber como un pensamiento hegemónico, inclusive aquello que se opone a ese pensamiento, a eso que se dice, y todo está incluido en la misma hegemonía. Tal cual, ¿no? Es decir, como que hay micros lugares de circulación discursiva donde hay aceptabilidades, ¿sí? No sé, es interesante ver, por ejemplo, uno de los eslogans de lo que serían aquellas personas que están en oposición a el IVE, la ley de interrupción voluntaria del aborto, es que en verdad una de las cuestiones que le refuta o que dicen es que en verdad los abortistas son no a la vida, ¿sí? Y bueno, y es muy difícil eso de contrarrestar. ¿Quién va a estar en oposición a la vida? ¿Sí? Sin embargo, lo toman como bandera. Es interesante ver en todos esos casos que hay polémica, ¿no? La polémica es esto, es una guerra de palabras, Operaciones lingüísticas, ¿no? Sería. Claro, pero sería, la polémica tiene que ver con esto de pensar un mismo hecho, un mismo situación, un mismo hecho, un mismo evento desde lugares contrapuestos, ¿sí? Eso es lo polémico. Por eso, sí al aborto, no al aborto, y ahí se instala la polémica, ¿sí? Y bueno, y pensemos en cada uno de los temas que aparecen en función de todo lo que es el discurso político, ¿sí? Así que bueno, Paula, buenísimo. Entonces ya avanzaste sobre uno de los textos. Sí. Bárbaro. Yo no sé si la visibilicé la clase, ahora después me fijo, porque hoy estuve trabajando sobre el tema. Bueno, entonces eso sería lo que trataríamos de pensar en el próximo encuentro, y les recomiendo entonces que vayan armando el tema del corpus, ¿sí? Bueno, por lo menos pensar qué hecho me gustaría repensar y trabajar como es dicho para constituir y construir un corpus. Y también avanzar en la bibliografía, que ya no nos quedan muchos textos. Yo voy a tratar de avanzar con las devoluciones de los TP1, no me olvidé, lo que pasa es que estoy, como les decía al principio, con mucho trabajo, pero ni bien tenga las devoluciones se las voy a empezar a mandar. Bueno, no sé si queda alguna duda, pregunta. En todo caso, profe, espero que no, pero ¿hay recuperatorio del primer trabajo práctico? Sí, claro, todas las instancias de evaluación tienen recuperatorio, ¿sí? Perfecto, gracias. Yo le mandé un mail a su correo avisándole que había tenido un problema y no me presenté al TP1 y quería saber cuándo era la instancia de recuperatorio. Bien, ¿me mandaste al correo? ¿Al del UNQ? Sí. Bien, si no en la plataforma, porque a veces
viste, no lo veo tanto. Si no, en la plataforma hay un espacio, viste, para comunicarnos Sí, en sí, forma sí. individual. Creo que estaba publicado, pero si no, después me fijo bien y te confirmo con detalle para no plantear algo que no lo tengo presente en este momento, ¿sí? Está bien, perfecto, Pero no hay profe. ningún problema, Silvana. Hay instancia de recuperación que va a ser seguramente en los primeros días de diciembre, pero no me acuerdo exactamente qué fecha, ¿sí? ¿Vamos a tener alguna instancia de ir a la facultad para tener un encuentro o este cuatrimestre es totalmente virtual? Lo habíamos pensado, todavía no lo pudimos terminar de ajustar. En principio vamos a mantener estos espacios así de los martes, en estos días y horarios, y eventualmente eso se los confirmaría en la próxima, ¿sí? Perfecto. Bárbaro. Profe, una consulta que con relación Sí. al tema que estábamos hablando. El tema de que salió las noticias de Bonadeo cuando habló de la discapacidad de los torneos paralímpicos, ¿se puede tomar como para investigar? Por ¿Cómo supuesto, sí. Es decir, listo. acá en esta instancia, en este curso, vamos a tratar, es decir, va a ser uno de los puntos del TP2, la construcción de un corpus de análisis, ¿sí? Entonces, la elección de las temáticas son libres, ustedes pueden elegir, pero la tarea que van a hacer es esto, construir, comparar, cotejar, como un mismo hecho de la realidad, un mismo evento, un mismo acontecimiento, fue dicho de manera distinta por diferentes medios, que seguramente lo que ocurra es que responden a determinado posicionamiento, a determinada ideología, a determinada, sí, posicionamiento político, ¿no? Y cada vez eso es más evidente, a ustedes les pasará, porque además, como yo digo, son expertos, van a ser expertos en estas cuestiones, profesionalmente, ¿no? Y bueno, miramos no sé, las noticias, el C5 y el de La Nación Más, ¿no? Y cómo una misma situación es dicha, es mostrada, es semantizada de maneras totalmente distintas. Eso es lo que estamos tratando de pensar y de estudiar, tanto a nivel teórico como metodológico, ¿sí? Y en el caso de un hecho, cuando un medio habla de ese hecho, como este caso de discapacidad, y otro medio grande no lo nombra, es una manera de enviar un mensaje también. Absolutamente, es decir, no hablar sobre determinados temas también es una manera de posicionarse, ¿sí? Ahí tal vez esto nos permite ver cómo son dichos en el discurso social determinados temas, ¿no? Entonces ahí tal vez este sería como un primer, no sé si vos venís trabajando o te interesa, pero sería muy interesante ver cómo se nombra a la discapacidad en los medios masivos, ¿no? Es decir, qué es lo que se dice acerca de la discapacidad, ¿sí? Cómo se la nombra, cómo aparece, o cómo no aparece, ¿sí? Claro. Sería el tema. Ahora bien, como nosotros hacemos análisis del discurso, necesitamos los discursos para analizar, ¿se entiende? Claro. No, pero mi pregunta era el no hablar de un tema Por también es una supuesto, manera eso de enviar acá una es señal. no hablar desde determinado lugar, focalizar, es decir, cuando hablo de un tema, ¿qué es lo que focalizo, no? ¿Qué es lo que marco? ¿Qué es lo que visibilizo? ¿Sí? Y todas esas son decisiones que toman los medios en el momento de hablar. De comunicación. Insisto en esto, porque en verdad, si hay un discurso que es intencionado, es el discurso mediático, ¿sí? Absolutamente, y cada vez más, y cada vez como que te sorprende más las cosas que se dicen, cómo se la dicen, en qué circunstancias, etcétera, etcétera, ¿sí? Listo, gracias, profe. No, por nada. Bueno,
No sé si alguien tiene alguna otra duda, consulta. Si no, seguimos entonces el próximo martes y como siempre, agradecer mucho la escucha y la participación de este espacio. Así que, nada, por mi parte, hasta la próxima. Gracias, profe. Gracias, Buena semana Hasta la para próxima. todos. Chao, profe, Saludos. muchas gracias.